Muchísimas gracias, Eli. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y todas ustedes. Para nosotros, Medicentro La Sabana, me acompaña en este momento la gerente de medios, doña Adriana. Es un gusto, nosotros, Medicentro La Sabana, donde le cuidamos con el corazón, estar presentes acá en este acompañamiento con ustedes en este tema tan interesante que han seleccionado para abrir este ciclo de charlas que se llama Vivir en el presente, transformando cambios en nuevas oportunidades. Entonces, la idea precisamente, lo que les planteaba Eli a todos ustedes y a todas ustedes, es que hagan sus preguntas, que sea tipo conversatorio, intercambiar ideas, puntos de vista, reflexiones y, por supuesto, preguntas, ¿no? En primer término, me parece interesantísimo que hayan seleccionado este tema iniciando el año 2025, porque apenas estamos a 23 días del mes de enero y probablemente muchos de ustedes se han hecho mm, proyectos en diciembre o los primeros días de enero estuvieron haciendo proyectos o pensando en proyectos personales, en cómo mejorar la calidad de su trabajo en la empresa, exponer ideas, continuar con proyectos que ya iniciaron el año pasado. Mm, Podríamos quizás darle un giro no necesariamente soltamos la parte empresarial, el laboral, pero podríamos darle un giro o un acento al tema en la parte más personal. Podríamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando nos dicen vivir el presente, normalmente nosotros, los seres humanos, hemos establecido que hay tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Yo diría que en los últimos 40, 50 años se ha empezado a hacer mucho énfasis en la importancia de vivir en el presente. Y con relativa frecuencia nosotros escuchamos, si vivo en el pasado, sufro. Si fue muy bueno, porque ya no lo tengo. Y si no fue tan bueno, porque entonces recuerdo todas esas situaciones difíciles por las cuales pasé. Y si vivo en el futuro, eh, mm, me siento ansioso, ansiosa, y aparece una emoción primaria, que es el miedo, que es primo hermana, digo yo, de la ansiedad. Y entonces por eso grandes estudiosos y estudiosas de la conducta humana y de otras áreas también han venido haciendo énfasis en la importancia de vivir en el presente. Algunos de ellos llaman al presente el eterno presente, es decir, ¿dónde se desarrolla la vida? En el eterno presente. ¿Qué es lo más importante que nosotros y todas nosotras y nosotros estamos viviendo en este momento? Lo que está aconteciendo en- en el ahora. Este encuentro, este acompañamiento, este conversatorio que la empresa ha organizado para todos ustedes. Entonces, en esos tres tipos de tiempos queremos hacer énfasis y se está haciendo énfasis en vivir en el aquí y en el ahora. Porque es como, y ya entonces empiezo a retomar o empiezo a tomar dos libros que les traigo de manera clásica, porque ya sabemos que los libros están digitales hace mucho tiempo. El planteamiento de este gran escritor alemán, que se llama Eckhart Tolle, El poder de la hora, ¿verdad? Les recomiendo ampliamente este libro. Entonces, un poco lo que plantea él, Eckhart Tolle, también, como les había dicho unos minutos atrás, lo han venido planteando desde diversas ópticas, no solamente en las ciencias del comportamiento, como la psicología, probablemente la sociología también, la filosofía, sino también otras ciencias o otros tipos de conocimiento. La importancia de vivir en el aquí y en el ahora.
Siempre hay más placer en leer el libro físicamente. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo con usted. Para mí es un gusto, ¿verdad? Poder tocar, porque recordemos que uno de los aspectos más importantes, no necesariamente el más importante que tenemos como seres humanos, es que tenemos un cuerpo físico y a través de nuestra mente y de nuestros sentidos podemos captar una cantidad infinita de información que si no podemos tocar. Entonces estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, siempre hay que ir integrando los nuevos adelantos científicos para estar integrando cosas, ¿verdad? Entonces, como les decía, Eckhart Tolle hace mucho énfasis en este libro, el cual, les repito, recomiendo ampliamente que se aproximen a él, que lo lean, y como él dice, es muy importante leer, no para acumular información, no como desde el punto de vista de la informática, que también es muy relevante, muy importante y nos ayuda el día a día como seres humanos en nuestros sitios de trabajo y en todas las actividades que hacemos, sino que leamos de una manera meditante, dice él, dice Eckhart Tolle. ¿Qué significa meditante? Que si usted siente la necesidad, después de leer una frase o un pequeño párrafo o inclusive dos líneas de oraciones, que se detenga, haga silencio y reflexione acerca de esa idea. Eso es la lectura meditante. Es como una lectura más hacia adentro. Él plantea, Eckhart Tolle, que es importante, por supuesto, no desvincularse del exterior. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos haciendo contacto con el exterior nuestro para poder mantener eso que es necesario y es vital como seres humanos, que es la relación interpersonal. Como siempre lo hemos sabido, somos seres sociales. Creo que no sé si hay otra, déjenme ver, creo que están escribiendo por acá. Sí, nos consultan qué autor es el libro. El autor de este libro, como les decía, se llama Eckhart Tolle. No sé si ahí lo ven. ¿Ahí lo pueden ver? ¿Te duele la pierna? Vamos a ver si lo puedo escribir acá. Ujú. ¿Quieren que lo escriba acá? Sí. Ahí, ¿dónde lo- Ujú. Ok. Perdón, hay un micrófono abierto de Silvia ¿Todo está Carboni. el mundo bien? Ay, Ahí les estoy escribiendo el nombre del libro y el autor para que lo tengan y lo busquen. Se llama Eckhart, me faltó una, no, está bien. Eckhart Tolle. Es un escritor alemán. Este libro, que creo que salió en el año, él lo escribió y lo publicó en el año 1997, es un bestseller, se convirtió en un bestseller, fue, ¿cómo se llama? Traducido, creo que a 14 o 17 idiomas distintos. Es un bestseller. Yo diría que es un libro muy, muy importante, por ejemplo, para aquellos de nosotros que manejamos en este mundo tan rápido y tan vertiginoso, que ya tenemos tiempo en esto, ¿verdad? Probablemente 3 décadas, 4 décadas. Entonces, la tendencia y sobre todo y especialmente después de la pandemia, he sabido que por las razones en las cuales, sobre todo el confinamiento, trajo como consecuencia desde el punto de vista psicológico muchos estados de trastornos de pánico, de ansiedad, la gente se deprimía con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque, y ahorita le voy a hacer énfasis de otro gran mapa que yo tengo de formación, que es la programación neurolingüística. Por ejemplo, desde el punto de vista de la programación neurolingüística, en la pandemia se estimularon y además que fueron 2 años, quizás 2 años y medio,
Los 5 miedos fundamentales, espero recordar los 5 miedos fundamentales que nosotros tenemos como seres humanos. El miedo a morir, el miedo al dolor, el miedo a la enfermedad, el miedo a la soledad, gracias a Dios que recordé, y el último sería el miedo a que una persona que yo ame o que yo quiera pase por alguno de esos 4 miedos anteriores, situaciones anteriores, ¿verdad? Entonces, en la pandemia fue tremendo, porque usted lo que escuchaba, lo que veía, era la posibilidad de enfermarse, de sufrir, de morir, de estar solo, sola, enfrente de una compu para poder seguir desarrollando su labor eh, en el trabajo o cualquiera de las actividades de venta, cualquiera de las actividades que usted hacía. Entonces, todos pasamos y todas pasamos por esas 5 circunstancias. Por lo tanto, se agigantaron las tendencias que nosotros teníamos ya por nuestra personalidad. Entonces, cada vez con más fuerza, después de la pandemia, empezamos a vivir en el futuro. En el pasado, si alguien de nuestros seres queridos desafortunadamente murió o pasó por esa enfermedad y era una angustia y un estrés porque nosotros no podíamos visitar a esa persona, y más si eran personas de edad, si eran nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestra propia mamá, papá, no podríamos porque entonces la persona más joven sentía culpa de si podía contagiar con el COVID. Entonces aquello era una angustia total e infinita, sobre todo, fíjense, cuando empezamos que teníamos que preferiblemente no ir a los supermercados, si no estrictamente necesario, y teníamos que recibir todo en nuestra casa. Ajá. Entonces, allí creo que a partir de la pandemia, y qué bueno que logramos superar lastimosamente muchos de nuestros seres queridos ya no están precisamente por eso. Creo que no sé si fue la cifra, si ustedes tienen la cifra, me la colocan, me la refrescan. No sé si fueron unos 600, creo que fueron como 600 millones, no sé, fueron muchos millones de seres humanos que lastimosamente perdieron la vida por el COVID. Entonces, hemos pasado esos 2 años y medio con mucha carga de estrés basado en el pasado de todo lo que vivimos y estrés por el miedo y la ansiedad de lo que podía ocurrirnos y que muchas veces no ocurrió, porque esa es la clave de la ansiedad está en que yo vivo en el futuro. Y el futuro, por eso la ansiedad es una sensación difusa que usted no puede identificar de dónde viene, como un francotirador. Pero a nivel psicofísico, usted empieza a tener una serie de síntomas. Sudoración en las manos, se le acelera el pulso cardíaco, le cuesta respirar, tiene dolor en el pecho, una serie de síntomas que le están indicando que tiene una crisis de ansiedad. Pero la ansiedad es una reacción emocional frente a un pensamiento que genera una sensación de amenaza, de algo que no ha ocurrido y que probablemente no va a ocurrir jamás. Entonces, y por eso yo les estoy recomendando este libro muy importante. Es más, usted mientras está leyendo el libro y si ojalá logra lo que el autor plantea desde el principio, él le llama el estado de presencia. El lastrado, dice él, no tiene nada que ver con religión, no tiene sino es un planteamiento que él tiene que fue producto de sus años de reflexión. Entonces, si logramos el estado de presencia, ¿qué quiere decir eso? Logramos entonces vivir en el presente. Y cuando logramos estar en el presente,
pues no hay problemas. Yo les invito, hay un video en YouTube precisamente basado en este libro, El poder de la hora de Tolle, que dura 13 minutos. Para nosotros en este momento es demasiado, wow, 13 minutos, porque queremos un video que en 30 segundos o un minuto nos digan qué hacer, ¿verdad? O por lo menos planteen ideas. Pero en 13 minutos, este señor que hizo el video basado en este libro, como les menciono, nos demuestra que los problemas no existen. Usted va a decir, doctora, usted está loca. Muy interesante, por favor, les invito a que entren en YouTube y vean ese video. El video se llama ¿Cómo dejar de pensar demasiado? Cualquier parecido con la realidad es pura ficción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente eso es el malestar. Como decía Sigmund Freud en uno de sus artículos, el malestar de la cultura. Ahorita el malestar de la cultura, sobre todo occidental del planeta, que es de Europa para acá, es que pensamos demasiado. Con frecuencia las personas me dicen, doctora, no sé cómo parar pensamiento. No puedo parar de pensar, por supuesto. Todo eso contribuye a lo que es una de de las dolencias más recientes, que es el insomnio. ¿Por qué tenemos insomnio? Hablando de vivir en el ahora. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita relajarse, estar en un estado de relajación, entrar de beta, de las ondas beta que son rapidísimas, para estar alerta y estresados y poder resolver todas las cosas que tenemos que resolver en nuestro trabajo, por ejemplo, y en el día a día, para entrar en ondas alfa. Mientras nosotros, y eso ya lo han dicho muchos científicos y personas estudiosas de todo lo que es el cerebro, las neurociencias que están en la punta de la ola en este momento, desde hace más o menos unos 30, 40 años atrás, nos están diciendo, mientras nosotros tengamos la luz azul que emana el celular o los aparatos electrónicos enfrente de nuestro rostro, la glándula pineal, que está en el centro del cerebro, una de las glándulas más importantes que tenemos, que recientemente las neurociencias han ido descubriendo cuál es la función, no puede segregar lo que se llama la melatonina. La tenemos natural. Pero entonces, como tenemos esa dificultad de que, y sobre todo después de la pandemia, que hasta altas horas de la noche estamos frente a la computadora, a veces resolviendo cosas del trabajo, tareas laborales, o frente al celular, entonces la glándula pineal dice, bueno, no, todavía no nos podemos relajar porque aquí hay una luz que nos está diciendo que porque trabajan por los ritmos circadianos. No, no es de noche, no estamos en oscuridad, todavía hay día. Entonces no puede disparar, por decirlo así, la melatonina, que es una de las sustancias que se libera para producir relajación e inducir el sueño de manera natural. Igual que la hormona de crecimiento que también la comanda la glándula pineal. Pero entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta Sí, ahora, alguna señora. intervención. Claro, Adelante. acá nos brindaron el dato, fueron 15 millones de personas que fallecieron en la pandemia y también nos solicitan el nombre del segundo libro, por favor. El segundo libro es este, que se llama Transiciones. El autor, creo que se ve allí, ¿verdad? William Bridge, es un autor estadounidense. Este libro es interesantísimo también. Les puedo dar una breve, este, un breve ideas de este libro, las más importantes. ¿Qué pasa? Y empiezo por lo que él plantea casi que en el centro del libro. Esto es lo que plantea William Bridge, hablando de pasar por el presente, el pasado, el presente y el futuro. Esta es la curva del proceso de cambio y transición
para llegar a lo que él llama el nuevo comienzo. No sé si se logra ver. ¿Sí se logra ver? Sí, señora. Ahí se ve bien, perfecto. Entonces, acá, ¿qué dice Brish? Que nosotros, casi todos los seres humanos, tenemos un déficit de vivir la transición de un cambio. Normalmente nosotros decimos, las personas, los seres humanos tienen resistencia al cambio. Él plantea, no es resistencia al cambio lo que tiene el ser humano, esa es la transición que está justamente en el centro del proceso. Porque él dice, el cambio es un suceso. El cambio sucede. Apareció la pandemia. Se fue la pandemia. Vamos a decir mejor, se fue la pandemia. Hay un cambio. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido estos 2 años y medio que tenemos sin la pandemia? Como un cambio, ya no hay pandemia, algunas personas todavía les cuesta confiar, sentirse seguros, sentirse seguras de que no van a adquirir el virus y siguen como, voy a utilizar un término, vamos a decir popular, seguimos rejegos o rejegas, ¿verdad? De ir a sitios muy concurridos, donde haya mucha gente, donde tengamos que tener un contacto muy cercano con personas. Entonces, hubo un cambio acá cuando finalmente superamos la pandemia y entramos en lo que Brish llama el proceso de transición. Fíjense todo lo largo que es el proceso de transición. Abarca todo esto. Entonces, les quisimos traer este punto de referencia también porque es bien pedagógico y educativo a los fines de cómo nosotros podemos tener conciencia, tomar conciencia, darnos cuenta de si estamos en una transición, lo que nos está ocurriendo, que generalmente es así, para poder llegar al nuevo comienzo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usted le sucede algo a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar. Vamos a poner ejemplos, que son situaciones que nos mueven mucho el piso. Podemos decir que son movimientos telúricos, ¿no? Eh, nos divorciamos, nos separamos de la pareja, se muere la pareja, cambiamos de trabajo, nos despiden del trabajo o renuncio al trabajo y decido migrar de país, cambiar de país. Contraje una deuda, tengo problemas financieros fuertes en este momento, mis cuentas están en rojo. Todo eso es un proceso de cambio. El cambio ocurre. El cambio es un suceso, no es un proceso. Entonces, ¿qué pasa? Rich dice, inmediatamente después del cambio comienza la transición. Entonces, al comenzar la transición, entramos en ese tiempo en el medio, que es el más difícil, es un tiempo que lo llama psicológico, está en el medio, es subjetivo, cada quien lo pasa a una velocidad determinada, no se puede decir que se pasa a un tiempo determinado, pero se va pasando. Entonces, mientras se va pasando, empiezan estas sensaciones, incertidumbre, miedo, angustia, estrés, temor, cólera, resentimientos, etc. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? ¿Qué es lo que sería deseable que la persona haga para no caer en este punto de abajo que es el punto del caos? Ahí entonces la persona puede entrar en una depresión fuerte, puede entrar en una situación que, que posiblemente ustedes han visto, quizás y afortunadamente no con ustedes, sino con un familiar, con un compañero o una compañera de trabajo, que definitivamente ante esta situación que le ocurrió, no pudo recuperarse, decirlo de una manera muy sencilla. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la persona busque la ayuda en este proceso de transición que dura su tiempito.
busque la ayuda profesional, porque la idea es que la persona pase, efectivamente va a pasar por confusión, ansiedad, angustia, estrés, miedo, resentimiento, logre superar todo ese sentimiento, todas esas emociones y esos estados cognitivos que no le ayudan para superar y atravesar y llegar a la otra orilla. En la otra orilla, entonces, finalmente la persona comienza a aceptar la situación, a integrarla, hay esperanza, siente entusiasmo y finalmente puede lograr lo que Bridge llama el nuevo comienzo. Cuando ya estamos preparados o preparadas para asumir el cambio que ya ocurrió probablemente hace meses o hace años, lo normal se dice, bueno, que la persona supere la circunstancia entre 6 meses y 2 años, pero tampoco podemos ser rígidos o rígidas en eso porque las situaciones son individuales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo esto, para tener una idea, o sea, una ilustración que nos ayude también a, a- a captar más rápidamente estos conceptos, estas descripciones que plantea Bridge de el proceso de transición, es que es como antiguamente que ya no lo vemos mucho, ¿verdad? Aquellos de ustedes que tuvieron, aquellas que tuvieron la ocasión de ir a un circo, donde estaban los trapecistas, no sé si recuerdan. Entonces, ¿qué pasaba? El trapecista estaba acá, generalmente era un hombre, pero también podría ser una mujer. Estaba acá y aquí está el cambio. Cuando el trapecista o la trapecista tomaba el trapecio que venía de acá del otro lado, se lo lanzaba esta parte, el futuro, le lanzaba el trapecio. La persona que se lanzaba de acá, del proceso de cambio para acá, recordemos que agarraba el trapecio, lo tomaba y aquí lo soltaba en el medio y daba vueltas en el aire y confiaba que de acá le venía el trapecio del nuevo comienzo, del futuro. Lo agarraba y se paraba acá. Entonces, de eso se trata este planteamiento de Bridge. Él dice que normalmente, repito, que nosotros tenemos déficit de transiciones porque inmediatamente al cambio queremos a- queremos que este tiempo sea corte, que no lo vivamos y comenzamos una nueva cosa. Comenzamos un nuevo puesto, tenemos una nueva relación, etcétera, etcétera, y no vivimos esta parte. Esta parte, por supuesto, sabemos que es difícil, que es fuerte. Ahora, con un buen acompañamiento, hasta con un libro, ver una película, una buena compañía, un buen amigo, una amiga, un familiar que nos acompañe, y idealmente también con un profesional de la salud mental, nosotros podemos, entonces, porque podemos pasar, atravesar esta transición. ¿Y cuál es la idea? ¿Qué es lo ideal? Que haya un aprendizaje acá. ¿Qué significa eso? ¿Cómo les ocurre a las mariposas? La mariposa está en la crisálida. La crisálida es este momento de transición, donde creemos que nada se mueve, que las cosas no, cuándo llegará, queremos alar el futuro para el presente. Queremos que aparezca de nuevo ese puesto de trabajo, pagar la deuda, si cambiamos de país, que tengamos la residencia, que los papeles, todas esas preocupaciones, ¿verdad? Entonces, la crisálida está en el medio. Finalmente, la crisálida abre y aparece la mariposa. Eso, idealmente, es lo que se plantea en este marco teórico por Bridge, que nosotros acá en la crisálida estamos en un proceso de transformación interna, psicológica, subjetiva, porque cada quien la vive diferente, hasta entonces alcanzar el nuevo comienzo de una manera que ya no somos los mismos. Pero entonces, y es lo difícil porque por eso se llama el tiempo en el medio. ¿Qué significa el tiempo en el medio? El pasado a veces todavía no se ha ido totalmente y el futuro no aparece todavía. Si hay alguna pregunta.
Sí, señora, nos consultan sobre cómo dejar de pensar demasiado. Este es un audiolibro que se encuentra en YouTube, ¿correcto? Sí, es un audio con un ejercicio, bueno, y un planteamiento de cómo se puede dejar de pensar demasiado basado en el libro El poder de la hora de Platón. Sí, está en YouTube, completamente accesible para nosotros, sin costo alguno, por supuesto. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Entonces, un poco para terminar la idea, esto que les he mencionado en los minutos atrás, eh, es lo que dice el título de este conversatorio: vivir el presente, transformando cambios en nuevas oportunidades. Ahora, como también plantea un médico brasileño, que ha sido uno de los grandes representantes latinoamericanos de la programación neurolingüística, Lair Ribeiro, que recomiendo, tiene también, no sé, alrededor de 30 libros. eh, Él hace mucho énfasis, Lair Ribeiro, en que, ok, la oportunidad puede aparecer, pero para que yo pueda aprovechar esa oportunidad, yo tengo que prepararme. Esa es la crisálida, donde probablemente dejamos ese trabajo, estamos comenzando otro trabajo o estamos en ese proceso de transición donde todavía no tenemos trabajo, donde nos cambiamos de país, donde acabamos de perder un ser querido, donde nos dijeron que las cuentas bancarias están en rojo o tenemos una deuda grande. Todas esas situaciones que, como le dije anteriormente, son muy fuertes. Entonces entramos en esa etapa de transición. En esa etapa de transición también es importante, además de trabajarnos, de ayudarnos, podemos aprovechar ese tiempo para prepararnos, para que cuando la oportunidad aparezca, yo esté preparada para tomar esa oportunidad. Porque si no, es lo que plantea Laí Ribeiro, no existe la suerte, existe la unión entre la preparación y la oportunidad. No sé si vemos si hay alguna pregunta, alguna reflexión, alguna persona que abra su micrófono y nos comente algo. Bueno, ellos indican que les gusta mucho este tema, también que les gustaría una lista de libros y autores sobre este tema que estamos conversando. Y por acá tenemos eh, cómo cambio del pasado más rápido, qué debo hacer para ser más efectiva. Sí. Vamos a comenzar con la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo cambio el pasado más rápido? O sea, siempre decimos, el pasado, lo que ocurrió en el pasado, no lo podemos cambiar. Y que se está haciendo, lo que sí podemos hacer, y con lo cual se está trabajando muchísimo en los últimos años y se está haciendo mucho énfasis, porque se ha descubierto eso, cómo nosotros podemos empoderarnos frente a eso que nos ha ocurrido. Entonces, lo que ocurrió en el pasado, yo no puedo volver atrás. Lo que sí puedo hacer es cambiar la manera como significo eso que ocurrió. Es decir, vamos a utilizar un lenguaje, digo yo, porque yo no soy experta en el tema tecnológico, vamos a hacer un reseteo. Cambiamos esa aplicación y ¿cuál es la idea? Colocar una nueva aplicación para desde esa nueva aplicación ver, escuchar, sentir, significar ese pasado de manera diferente. Por supuesto, idealmente, yo le recomendaría a la persona ir donde un profesional del área de la salud mental, un psicólogo, una psicóloga, un orientador, un psiquiatra, una psiquiatra, etcétera, que pueda ayudar. A veces también, por supuesto, yo diría, para mí, una combinación sería interesante, además de ir al profesional de salud mental, retomar el poder de los libros. Ayer estaba en una charla donde precisamente hablábamos de eso, de cómo
cuando nosotros leemos, lo cual existe mucha investigación desde hace muchos años, cuando sus ojos están en contacto con las líneas del libro y usted va introduciendo y esa meditación o esa reflexión de lo que está leyendo y lo va llevando a su vida, cómo esto me sirve, esto fue lo que me pasó en la famosa eureka, ok, me doy cuenta de esto, me doy cuenta de lo otro. Entonces el cerebro empieza a resetear lo que se llama el mapa de creencias, el sistema de creencias que nosotros tenemos, que es producto de la formación que recibimos eh, por nuestra crianza, nuestros padres, nuestros abuelos, las personas que nos criaron, las personas que fueron importantes para nosotros, tal vez la primera maestra, los compañeros de clase, etcétera. Lo que he vivido. Y entonces ese pasado se puede cambiar en la medida en que yo voy modificando el marco de creencias que me hicieron significar o definir o juzgar ese pasado de una manera que aún me está haciendo daño, que aún me hace sufrir, porque hay una diferencia entre el dolor y el sufrir. Como dicen los autores, las autoras y lo que dice la literatura clínica y de crecimiento personal, hay una diferencia entre el dolor y el sufrir. El dolor, se dice, es normal. ¿Qué significa normalidad en psicología? Que se puede presentar, no quiere decir que sea la situación agradable. Y en ese sentido estamos hablando de normalidad. También hay otro tipo de normalidad, ¿verdad? Pero estoy hablando de la normalidad estadística. Entonces, es normal si usted tiene una situación como la que hemos planteado anteriormente, ya no tiene trabajo, contrajo una deuda, el banco la está persiguiendo, la llama, la busca, le manda el correo, que no sé cuándo, tiene esa situación que le causa estrés, angustia, temor frente al futuro. Entonces, es normal que sienta miedo porque su cerebro, generalmente la parte mental, empieza a pensar lo que se llama pensamientos, tener pensamientos catastróficos, pensamientos negativos, pensamientos de que algo malo va a ocurrir, de que usted no va a poder con esa circunstancia. Eso es normal hasta cierto punto, pero entonces tiene que buscar la ayuda para lograr transformar esos pensamientos, bajarle el volumen o eliminarlos y colocar un nuevo banco de datos de pensamientos afirmativos, construir confianza en usted misma o usted mismo, en su autoestima, aprender a manejar los niveles de ansiedad, técnicas de respiración, de relajación, de mindfulness, cualquiera de esas técnicas, ir al gimnasio, hacer ejercicio, contacto con la naturaleza, sacar su mascota preferida, dar un paseo, o sea, hablar con un amigo, salir con una amiga, tomar un café. Y si tiene pareja, por supuesto, sí, por supuesto, la familia, ¿no? Entonces, es ayudarse de manera conjunta para salir de esa situación, que en algunos casos, como las pérdidas, sobre todo de seres queridos, genera el dolor, porque es la ruptura, es el corte, hay una pérdida. Es normal el dolor por un tiempo. El sufrir es cuando yo me aferro a eso que yo perdí y no lo suelto. ¿Por qué? Porque yo lo desearía que nunca eso hubiese ocurrido. Entonces, estoy en déficit en esto que veníamos viendo con la curva de Bridge, que es cuando logro superar, cuando hay una primera aceptación de lo que está ocurriendo, sin mucho entusiasmo, hasta que finalmente yo siento que soy capaz de sentir alegría, entusiasmo otra vez, motivación para el nuevo comienzo.
Doctora, nos consultan, ¿cómo puedo dejar de sentir culpa por una situación que en el pasado pude evitar? Exacto. Ah, bueno, ahí te están diciendo, pero el dolor es normal, pero el sufrir es una decisión. Sí, sí, porque, perdón, ya le voy a contestar lo que me estás diciendo. Lo que estamos hablando del sufrir. El sufrir es aferrarme a ese pasado que ya no existe. No es fácil, nadie está diciendo que es fácil, pero es necesario. Eso lo pueden conseguir alguien que me estaba pidiendo consulta. Bueno, aunque no estamos hablando aquí de duelo y nada de eso, pero se parece, quizás es colateral el tema. Por favor, consulten los libros de Jorge Bucay, que es un médico chileno que precisamente tiene varios libros sobre los duelos, sobre las pérdidas, y él explica muy bien esa parte de la diferencia entre el dolor y el sufrir. Pero esa es la idea básica. Sufro porque en mí hay incapacidad, no porque lo hago conscientemente, ni porque lo quiera, ni que gozo eso, sino que no encuentro cómo soltar ese pasado que ya no existe. Perdón, ¿cuál era la pregunta de él? Disculpe. Sí, señora, ¿cómo puedo dejar de sentir culpa por una situación que en el pasado pude evitar? Ok. La culpa, en algún sentido, los seres humanos la inventamos para sufrir, para mantener el sufrimiento, que precisamente es uno de los elementos que aduce Eckhart Tolle en su libro. Es decir, venimos de una formación, ¿cómo se llama? De una sociología, de unos condicionamientos sociales que nos llevan a eso, a sufrir a través de qué? De la culpa, del miedo y de la vergüenza. Son como los tres estados emocionales. El miedo es una emoción básica. La vergüenza y la culpa son estados emocionales. Y los tres nos llevan a sufrir, al estrés, a la ansiedad, a la depresión, etc. Entonces, la culpa lo que hace es perpetuar el sufrimiento. ¿Para qué nos sirve la culpa? Para sufrir. ¿Cómo? Vamos a hablar, estamos hablando por supuesto en términos cognitivos en este momento, porque eso implicaría que la persona esté en un proceso de terapia, porque hay muchas técnicas a través de las cuales usted puede soltar esa culpa, dependiendo del enfoque que el colega o la colega tenga. Hay muchos enfoques dentro de la psicología. Entonces, la culpa, ¿cómo soltamos la culpa? Vamos a decir, cognitivamente. Cuando yo tomo una decisión, cuando yo tomé esa decisión en el pasado, la tomo desde las herramientas, las habilidades, las destrezas, el desarrollo cognitivo que yo tenga o el desarrollo madurativo, lo que ahora llamamos inteligencia emocional. Entonces, ¿qué pasó? Usted tomó esa decisión en el pasado con las herramientas y desde las herramientas psicológicas que usted tenía en ese momento. Su nivel de conciencia, su nivel de darse cuenta, lo que sabía, lo que no sabía, el nivel de preparación que usted tenía como ser humano, como persona. Entonces, desde aquí y ahora, si usted mira allá y entonces, probablemente la decisión que usted hubiese tomado de aquí a ahora, mirando allá y entonces, hubiese sido diferente. ¿Por qué? Porque usted ahora tiene otro nivel de conciencia, otra capacidad de darse cuenta, ha vivido otras experiencias que le han hecho construir competencias de personalidad con las cuales usted ya tomaría una decisión diferente. Por lo tanto, la culpa no tiene sentido. Usted no es culpable de nada, usted tomó una decisión desde las habilidades cognitivas, emocionales, es decir, de su crecimiento madurativo psicológico que usted tenía desde ese momento. Ahora usted tiene probablemente otro crecimiento emocional.
Eso sería una aproximación cognitiva. Por supuesto, sería cambiar ese pensamiento que usted está teniendo que continuamente le hace sentir culpa. Pero le repito, sería interesantísimo si usted acude a consulta psicológica para que sea ayudada o ayudado a soltar esa. Fíjense que estamos haciendo mucho énfasis en la noche de hoy en la capacidad de soltar. También viene siendo un tema que cada vez más los autores, las autoras y las investigaciones en psicología y en las ciencias del comportamiento nos están haciendo cada vez más énfasis. La capacidad de desapegarnos. ¿Por qué no nos desapegamos? Que otra vez el proceso de transición. Porque tenemos miedo de soltar lo conocido, lo seguro, lo que ahora llamamos de hace unos años la zona de confort, aunque esa zona de confort sea dolorosa y sufriente. Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Em, ¿Cuánto daño le puede hacer a una persona mayor de 60 años pensar en muchas cosas al mismo tiempo? Bueno, fíjese, hay una influencer, creo que se llama influencer ella, que sería, yo la sigo a ella, tiene 7 millones de seguidores. Muy buena, se la recomiendo. Yo también le voy a hablar, por supuesto. Ella se llama Mel Robbins. Extraordinaria. Justamente uno de sus últimos reels, ella estaba diciendo eso. Stop to do everything at once. Deje de querer hacer tantas cosas al mismo tiempo. En este caso, la persona dice que como el daño que se le ocurre, le ocurre a la persona porque piensa muchas cosas al mismo tiempo. ¿Es así, no? Sí, Ok, señor. entonces, primero, ojalá que pudiera ver ese videillo que le estoy recomendando a todos y a todas. Cómo dejar de pensar tanto. Está en YouTube, completamente gratis, 13 minutos y basado en el libro El Poder de la Hora. Segundo, practicar lo que dice este autor del Poder de la Hora, Eckhart Tolle, y mismo lo dice como, que es estar presente. Yo no sé cuántas personas tenemos ahorita, 50. No sé si podríamos hacer un ejercicio rápidamente. Eh, Les voy a pedir a todos ustedes y a todas ustedes que suelten el celular, colóquenlo boca abajo para que inclusive no vean los mensajes, porque ya, por ejemplo, se ha dicho que si uno está haciendo una actividad y ¡plin! Hay una, así usted lo tenga en mute, al observar que viene algo, inmediatamente el cerebro se distrae. Entonces, yo también voy a colocar mi celular boca abajo. Vamos a hacer un ejercicio para que esta persona que preguntó que cómo le hace daño a una persona de 60 años pensar tantas cosas al mismo tiempo. Vamos a hacer un ejercicio que se parece un poco a lo que plantea Eckhart Tolle de el estado de presencia. Yo le voy a pedir a ustedes que se vayan, se coloquen, ojalá que estén sentaditos y en una silla que tenga un buen espaldar, un respaldo. Van a llevar su espalda hacia atrás hasta que su espalda sienta esa parte de la silla de atrás. Van a sus manos, sus brazos y sus manos las colocan en su regazo o en sus muslos. Si ustedes quieren con las manos hacia abajo o hacia arriba, como ustedes se sientan más cómodos, sientan más cómoda la situación. Van a cerrar, no, van a mantener los párpados abiertos, porque los párpados no se pueden cerrar, los ojos no, sino los párpados. Ok. Van a tomar una respiración profunda que es inhalo e inflo el abdomen, tomo conciencia de ello, y exhalo a través de mis labios entreabiertos. Vamos a hacerlo. Vean lo que estoy haciendo yo. Inhalo. No se preocupen, chicas, no le van a salir más llantas, solamente el que tiene la que tengo ahorita. Exhalo a través de los labios entreabiertos.
Inhalo de nuevo y tomo conciencia. Exhalo. Inhalo, inflo el abdomen. Tomo conciencia, exhalo, desinflo el abdomen a través de los labios entreabiertos. Ahora, manteniendo ese estado, usted se va a imaginar que al frente de usted va a decidir qué hay. Un mar o playa, un lago, una laguna, un río o un océano. Usted decide qué es lo que está viendo usted allí. Muy bien, ahora tomando una respiración normal, usted se va a imaginar y a visualizar, va a hacer foco con su mente, como si tuviera un video y va a imaginar y a visualizar que en ese río, mar, océano, lago o laguna aparecen una cantidad grande de embarcaciones de todo tipo, tamaños y colores. De su mano derecha van navegando hacia su lado izquierdo. Observe, observe eso que está pasando, visualícelo como si estuviera pasando en este momento, respirando a su propio ritmo. Observe cómo pasan, hasta cruceros están pasando allí. Lanchas, pangas, camarotes, ¿cómo se llama? Veleros, barcos. De su lado derecho van cruzando frente de usted hacia el lado izquierdo. Tomando una respiración a su propio ritmo. Ahora, lentamente, suelte la escena. Ok. ¿Qué es el estado de presencia? La pregunta mía es, las embarcaciones, o les digo, las embarcaciones representan los pensamientos que iban uno a uno frente a usted. Las personas que pudieron hacer el ejercicio. ¿Usted lo pudo hacer? Sí. Ajá. Entonces, la pregunta es, si usted no es los pensamientos, porque los pensamientos iban representados en esas embarcaciones de diversos tipos, colores y tamaños, ¿quién es usted? Respondan en el chat o abren los micrófonos. Déjame ver si responden en el chat. Mel Robbins se llama la influencer. Entonces, si usted no es los pensamientos, porque los pensamientos son representados por estas embarcaciones, ¿quién es usted? Un espectador. Ujú. Soy la dueña de mis pensamientos. No, los pensamientos están pasando frente a usted. Ajá. ¿Cómo le podríamos llamar al espectador? De otra manera, que es lo que plantea Eckhart Tolle en este libro. Y que ya le voy a decir porque vamos a llegar al señor de 60 años, a la persona de 60 años que está pensando demasiado. Soy quien controla mi pensamiento. Bueno, en parte, pero primero, exacto, es la que observa. Soy el observador. Soy la observadora de los pensamientos. Por eso les estoy haciendo este ejercicio. Pero eso no nos lo enseñaron, que de pequeños ni de pequeños, sino que nos enseñaron a tener los pensamientos dentro de nosotros y que nos controlen esos pensamientos. En función de un sistema de creencias y, por supuesto, muy impregnado de la cultura de esa zona, de esa ciudad, de ese país, de ese estado, de esa región. Lo que se llama la cultura. El yo consciente. Ok, muy bien. Entonces,
Yo soy la observadora, yo soy el observador cuando hago ese ejercicio. Entonces, la persona que tiene 60 años y está pensando 10 veces a la vez, número uno, ya desde hace tiempo, desde inclusive de que aparecieran las neurociencias, que tienen su base, por supuesto, de hace mucho tiempo, en los años 60, 70 y los años 80 y 90 fue que empezaron a escucharse con más fuerza. Pero ya desde antes, la psicología ya había descubierto que el cerebro, nuestro cerebro, procesa fundamentalmente una cosa óptimamente a la vez. Yo sé que me van a decir, pero las mujeres podemos hacer 500 cosas a la vez. Ahora todo es multitasking a la vez. Bueno, ¿por qué? Porque hemos presionado el cerebro y el cerebro da. Porque el cerebro es flexible y es lo más inteligente, de las áreas y uno de los órganos más inteligentes que tenemos y con mayor capacidad de aprendizaje y de flexibilidad. Entonces, si usted le exige, por supuesto que va a dar. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando usted exige a su cerebro pensando o haciendo 500 cosas a la vez y no respira, no toma un tiempo de receso, no hay tiempo libre, no sabe lo que come, no sabe cómo se baña, no sabe cómo besa, no sabe cómo abraza, nada porque no estamos presentes, no estamos presentes. Entonces, ¿qué le va a ocurrir a esa persona que tiene 60 años y está pensando varias cosas a la vez? Bueno, según las tendencias, su sistema de menor resistencia es posible que tenga problemas de tensión, problemas de gastritis, de úlcera, de problemas de colon irritable, palpitaciones frecuentes, solo en términos de la parte física, ¿verdad? Y es probable que como no hay descanso, o sea, nosotros necesitamos dar el 1000 y soltar, dar el 1000 y volver a soltar. ¿Por qué? Porque necesitamos el contacto y la retirada. Hacer las cosas que tenemos que hacer de la mejor manera posible y soltar y tener espacios de descanso. Así como las olas del mar. Si nosotros vemos las olas del mar y escuchamos, ¿dónde se forman las olas del mar? Allá en alta mar. Donde está la parte más oscura, es que se forman las olas. Viene esa masa de agua, pero primero antes de venirse se recoge, suelta el agua y después vuelve otra vez a descansar la preparación de la nueva ola. Pero nosotros, ¿qué ha pasado en los últimos años, sobre todo en los últimos 40 años? Que no descansamos. No nos damos el permiso de descansar, no nos sentimos culpables si no estamos siendo productivos. Y no nos damos cuenta, por ejemplo, la gente que logra el descanso, ay, me profundicé, dormí, y resulta que durmió nada más, o se quedó dormido o dormida 10 minutos. Hay personas que duermen profundamente 10 minutos. Y esos 10 minutos son suficientes para que se sienta revitalizado al pasar los 10 minutos. No todos somos así, pero sí hay gente que es así. Entonces, si nosotros logramos, por ejemplo, conciliar el sueño durante 3 horas seguidas, 3, 4 horas seguidas, dormimos profundo, nos recuperamos y podemos entonces ser muchísimo más productivos que estar pegados en una tarea de trabajo 3 horas, 4 horas, 5 horas y no resolvemos. No resolvemos porque el cerebro está echando humo, por decirlo muy vulgarmente. O sea, el cerebro no puede organizar las ideas, no puede encontrar lo que Eckhart Tolle plantea en su libro, como no hay presencia. O sea, hay un método que inclusive se llama Stop, Sign o See, to See and Go, ¿verdad? Detengámonos, así sean unos minutos. Respiramos profundo, observamos qué tenemos. Y después entonces, si hacemos un receso, puede ser de minutos y después nos volvemos a meter en la tarea. Muy probablemente vamos a ser más productivos y productivas. Entonces, lo que nos ha tardado en otro momento 3
horas, lo hacemos en 10 minutos. ¿Pero por qué? Porque el cerebro entonces dejó de producir tanta adrenalina, que es estado de alertidad general, y tanto cortisol, que es un máximo de alerta, que no permite que el organismo se oxigene bien. Entonces recordemos que uno de los elementos que alimenta el cerebro, además de la glucosa, es el oxígeno. Entonces, como no respiramos bien, ni sabemos cómo respirar, ni nos damos el tiempo ni el permiso, el cerebro está comprimido, constreñido. Y esa sería la recomendación para la persona de 60 años que está pensando muchas cosas a la vez. Darse el permiso de soltar y hacer el jerarquizar. Esas son técnicas de manejo del tiempo. Jerarquizar. ¿Qué es lo más importante que yo haga en este momento? Entonces, porque la gente, ay, va a llegar tarde, pero no puede dejar de fregar los platos, porque los platos los tienen que fregar y además de fregar, secarlos y meterlos en el sitio. Va a llegar tarde porque allí estás empleando 10 minutos. No me puedo dar el permiso de dejar los platos sucios y después cuando venga con más tranquilidad, lo hago. Ay, no, doctora, porque es que yo no soporto ver platos sucios ni la casa desordenada. Cuando yo entro a la casa tiene que estar ordenada. Allí viene una palabra muy importante que la programación neurolingüística nos está diciendo desde el punto de vista terapéutico desde hace años. Un elemento fundamental que tenemos que introducir en nuestras vidas y practicar para aprender a ser felices, a sentirnos más alegres, más satisfechos, es la flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo que encontramos normalmente? Nos hemos vuelto muy autoexigentes, nos autoexigimos demasiado, tendemos al perfeccionismo. Y eso tiene su componente positivo. Pero si lo llevamos al extremo, como siempre decimos, todo extremo puede llevar a algo negativo. No sé si respondí la pregunta. Tengo que retirarme, tengo una reunión, volver. Ajá, perdón, Eli. Siga. Sí, acá indican que a Alan le pasa mucho con la cocina, no puede acostarse en la noche si la cocina está con platos y algo por limpiar. Exacto. También lo otro es, si yo vivo con otras personas a mi alrededor, vamos a suponer, yo estoy casada, está mi marido, o dependiendo pues de la escogencia sexual que yo tenga, y están mis hijos, o vivo con otra persona, un sobrino, una sobrina, pero yo me he abrogado la responsabilidad, y más allá de la responsabilidad, como dicen los abogados y abogadas, hay una obligación interna en mí. O sea, yo tengo una metida en mi cerebro y así lo hice saber, o sea, lo di a demostrar desde el principio de la relación de pareja, que yo era la que tenía que fregar los platos y limpiar impecable la cocina. Entonces, ¿qué ha pasado allí? Ese es otro principio de manejo de tiempo. Jerarquizo. Elimino los ladrones del tiempo, que es esto que digo que no puedo dejar salir sin dejar los platos sucios. Eso no quiere decir que todos los días tenga que dejar los platos sucios. Y lo otro es delegar. Las personas que vivimos todas, así sea, somos roommates, que es lo que ahora estamos cada vez más de moda, ¿verdad? Ocurre. Bueno, si somos tres, entonces, ¿por qué a una sola persona es la que le tiene que tocar limpiar la cocina y dejarla limpia para el día anterior? Allí tenemos que establecer no solamente la delegación, sino el trabajo en equipo. Entonces, que sea posible, una noche me toca a mí, otra noche le toca a otra persona, una noche le toca a mi marido, otra noche le toca a mi hijo o amiga o a mi sobrina, para que todos y todas, ¿verdad?
colaboremos y contribuimos a la limpieza del hogar, porque sí es importante la limpieza del hogar, porque elemental, higiene, ¿verdad? Ok, yo sufro de un trastorno, leo o usted lee, perdón. Claro, yo sufro de un trastorno ansiedad generalizado y hasta no me medicaron, no logré aprender a estar presente y a trabajar en mí misma. ¿Será que algunas personas por tener un desbalance químico en el cerebro no logran mejorar? Bueno, en primer lugar, siempre hay tiempo para aprender. Ya eso lo demostró igual las neurociencias, la psicología, cuando descubrieron, cuando yo estudié psicología decían, neurona que se daña, neurona que no sirve. La neurona que está lesionada no se puede reparar. Bueno, ya en el año 97, y un neurobiólogo de apellido Rizalotti descubrió que fue el que descubrió las neuronas espejos, que son la base biológica de la empatía. También descubrió que todas las noches se regeneran neuronas en el cuerpo calloso, que es una estructura que está justo en el medio de los dos hemisferios cerebrales. Entonces, pero eso sí, si usted duerme bien, si usted logra el sueño profundo, las neuronas ellas mismas se restauran, agarran células madres de la parte, es como unos compartimentos que tenemos en el techo, pero agarran células madres y restauran al menos 100 neuronas por noche. Ok, entonces, a partir de esas investigaciones, de esos descubrimientos, tenemos el tiempo es ahora. Recordemos, existe el ahora, el eterno presente. Todo lo que ha ocurrido en el pasado me puede servir de aprendizaje. ¿Para qué? Para mantener lo que me sirve, lo que me ayuda, lo que hace que crezca en competencia de personalidad y que me habiliten para el trabajo, y lo que no me ayuda, soltarlo. Entonces, si tengo un trastorno de ansiedad generalizado diagnosticado, eso tiene tratamiento. Puede haber, como lo dice la persona, una base bioquímica. Hay un desorden bioquímico a nivel del cerebro y eso tiene tratamiento también. Por ejemplo, antiguamente se creía que la diabetes era una enfermedad hereditaria. Pues desde hace años atrás ya se ha dicho, tenemos la predisposición genética. ¿Qué quiere decir la palabra predisposición? Que nosotros venimos con esas capsulitas allí encapsuladas. ¿Qué es lo que dijeron inclusive dos doctoras de acá, de Costa Rica? Recuerdo, creo que fue en el año, no sé si fue en el 2011 o en el 2015. Ellas dijeron, y las dos estaban especializadas en diabetes, pues problemas de ese tipo. Más que la carga hereditaria, son los hábitos de vida los que disparan la diabetes. Entonces, volviendo al punto del trastorno generalizado de ansiedad, que es un diagnóstico. Yo siempre he pensado que nuestra personalidad y lo que en el presente estamos manejando como estado emocional, psicológico y cognitivo, no está escrito en piedra. ¿Qué quiere decir eso? Que puede cambiar, que cada vez más la neurociencia está encontrando nuestra gran capacidad para cambiar hábitos. Entonces, la persona que tiene el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, fíjese, ¿qué está diciendo la ansiedad generalizada? Que hay un pico permanente de adrenalina y cortisol que ha sido sostenido, yo diría, al menos en los últimos 3 años por esa persona que le disparó, puede ser que haya predisposición hereditaria a ese tipo de dolencia, que le disparó esa ansiedad generalizada. Entonces, ¿qué es el antídoto a la ansiedad? Si lo dijimos al principio. La ansiedad es un estado
cognitivo, emocional, difuso. ¿Por qué es difuso? Porque hay una idea en mi cerebro o en mi mente, mejor dicho, de que algo malo, negativo, amenazante me puede ocurrir, que puede que nunca ocurra. O sea, se desarrolla todo en nuestra mente. Entonces, hay técnicas no solamente para bloquear eso, así como hacen los antidepresivos, que hacen ¿cómo se llama? Que bloquean la recaptación de la serotonina. O sea, imaginemos que hay una dendrita o un axón de los millones, de los miles de millones de células que tenemos, de neuronas que tenemos en el cerebro, en el torrente sináptico, donde va pasando la serotonina, todas estas neurotransmisores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que a veces ahí la manito agarra la serotonina, la quita del canal sináptico y resulta que es lo que hace el antidepresivo, que esta manito la neutraliza. Entonces la serotonina, la endorfina, la oxitocina, sobre todo la serotonina, y creo que una que se llama gamma, pero esa parte no la manejo porque no soy médico, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que hace? Que la serotonina permanezca más en sangre, en el espacio intersináptico. Entonces, esa persona que tiene el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, por supuesto que tiene tratamiento y yo diría que cura. Hay que revisar, eso ya es de la parte médica, con un psiquiatra, con una psiquiatra. Nosotros tenemos una extraordinaria psiquiatra acá. Y la parte que a mí me atañe sería todo lo que es hábitos de vida, todos sus hábitos. ¿Cuáles son los hábitos? Hay una cantidad de hábitos saludables que los mencioné hace unos minutos atrás, que usted puede revisar cuáles de esos hábitos usted tiene para que entonces ese trastorno vaya cediendo. No sé si hay otra pregunta. De momento no, doctora. Bueno, entonces, volviendo al título, vivir el presente. Entonces, ¿qué es vivir el presente? Si nosotros tomamos en cuenta el marco de Eckhart Tolle y lo que en general la psicología plantea, vivir el presente es estar consciente, consciente con S, conciencia, conciencia. Conciencia quiere decir que yo me doy cuenta cognitiva por mis pensamientos y mis sentimientos, sensaciones y emociones, qué está pasando conmigo. Esto es lo que ahora llama la programación, la inteligencia emocional. Uno de los pilares es la autoconciencia. Es mi capacidad de darme cuenta que estoy sintiendo, qué está pasando dentro de mí. ¿Qué pasó? Eso está totalmente desvirtuado en este momento porque como ustedes planteado y sabemos, vivimos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Resolvemos la llamada, estamos mandando un mensaje, estamos escuchando música, estamos haciendo una presentación que tenemos mañana, y estamos hablando con la tía porque la tía tuvo un infarto, que no sé cuánto, cómo hacemos, hay que preparar la cena porque los chicos, o sea, estamos en 1500 cosas. ¿Qué pasa? Si la persona, esto es lo que yo he observado en mis años como psicólogo, que tengo bastante, no lo voy a decir cuánto. Si vamos para atrás y le pregunto a la persona que tiene el ataque de pánico, el ataque de ansiedad, el trastorno de ansiedad, ¿cómo era su vida desde hace 3 años para acá? Bueno, por lo general, la persona era multitasking, como ya se lo he mencionado hace unos segundos, y además, por lo general, se abrogaba o llevaba el peso de la familia. Por ejemplo, era la única proveedora o proveedor, o el papá o la mamá, sobre todo el papá, quizás la mamá también, adquirió una deuda y resulta que ella es la fiadora o el fiador.
se transforma la persona en la columna de su casa, en la columna de su hogar y se olvida de sí mismo, se olvida de las necesidades que tiene como persona y como ser humano, se olvida de descansar, de tener tiempo libre, de tener ocio, porque en nuestro mundo occidental se satanizó desde hace muchos años atrás la palabra ocio. Fíjese que nuestros abuelitos y abuelitas siempre decían, este niño que está ocioso, esta niña que está ociosa, lo identificamos como que es un vago, pues una vaga, no hace nada. Es necesario a veces no hacer nada. El cuerpo, la mente, nuestro conjunto mente-cuerpo, lo que somos, necesitamos momentos de no hacer nada. O también necesitamos tiempo libre. Y en el tiempo libre, hacer, vivir aquellas cosas, aquellos hobbies que nos encantaban. La mayoría de nosotros tenemos perdido los hobbies que nos encantaban de adolescentes o de niños, de niñas. No les estoy diciendo que hagan todo lo que hacían cuando eran adolescentes, ¿verdad? Si no retomen. El que le gustaba tocar guitarra, ¿qué pasó? Si tiene un tiempo, retome la guitarra, retome la música que le guste, que le gusta, que le alegre. Hay un experimento que, por cierto, fue motivo del primer libro de este señor, que las personas que lo siguen lo llaman como uno de los grandes gurús del planeta, que se llama Deepak Chopra. Él hizo su primer libro, se llamó, ¿cómo se llama? Mente sin tiempo, cuerpo sin, ajá, mente sin tiempo y cuerpo sin edad, algo así. Mente sin tiempo y cuerpo sin edad. ¿Qué descubrió él? Hizo un experimento en una isla de Estados Unidos donde llevó a unos señores, unas personas longevas de más de 90 años y hizo que la ornamentación de esa isla o de ese sitio, así como en las películas, eran personas que nacieron en los años 20 y en los años 30. En ese momento que él hace el experimento tenían, o los 20, ¿verdad? Sí, tenían como más de 80, 90 años. Ornamentó el sitio a la usanza de cuando estas personas tenían 18 años promedio, les colocaba la música de cuando tenían esa edad, la comida, todo estaba ambientado para cuando ellos tenían 80 años, o ellas y ellos, y que descubrió que las personas que dentro de las labores estaba no solamente la labor terapia, sino que fueran al gimnasio. Esas personas, por decir nada más un indicador distinto al, al, mm, al llevar ese grupo, ese que se llama grupo experimental, porque otro grupo no fue sometido a esas variables independientes, observó, por ejemplo, nada más una de ellas, como les digo, que el nivel de músculo, la masa muscular de las personas que estaban en ese sitio con toda esa estimulación que les acabo de mencionar, se le incrementó la masa muscular más, muchísimo más en porcentaje que a los otros viejitos o viejitas o longevos que no tenían toda esa estimulación. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Dentro de su tiempo libre, que es necesario retomar, escuche la música que le guste, que le haga sentir alegre, bien, que le entusiasme, que le motive. Haga yoga, tai chi, haga ejercicio, vaya al gimnasio, camine, saque su mascota a pasear, comparta tiempo de calidad con sus seres queridos, con los que vive, con sus amigos, si es un roommate, etcétera, ¿verdad? Con sus familiares, con sus compañeros de trabajo. Entonces, de esa manera, su vida se va a transformar y usted va a poder vivir ese presente para transformar esos cambios en nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque se resetea, se refresca, mm, aprende nuevas habilidades, continúa ese proceso de crecimiento personal, emocional y cognitivo, y bueno, se prepara para que estos cambios, porque la vida se ha tornado en un cambio permanente.
Ahora es un cambio permanente. Antiguamente los cambios se daban, bueno, en el siglo pasado cada 200 años, después cuando comenzamos los 1900, cada 40, 60 años, 50 años, ahora no. Los cambios se pueden dar de un momento a otro. Comenzamos a finales del siglo pasado cada 3 meses, pero ahora en este siglo ya se pueden dar de un día para otro. Entonces, no sé si hay otra pregunta, alguna duda, alguna intervención, alguna reflexión. De momento no hay consultas. Si alguien gusta abrir su micrófono y comentarnos qué le ha parecido la charla, si tiene alguna duda o demás. Entonces, un poco para... Perdón, acá nos consultan si tiene alguna red social donde la podamos seguir. Un Instagram. Sí, sí, estoy en Instagram como acá, Fran, ahí hay una cantidad, como 60, 80 charlas que duran un minuto. Ay, qué lindo. Esta es no sé si se ve ahí, ¿se ve? ¿Se ve bien, Liz? No se ve completo, doctora. Un poco Pero, más a la izquierda. lo- mm, vamos a ponerla hacia acá. Sí, un poco más a la izquierda. La derecha. Un poco más. Un poco más, por favor. Ahí. Fran. Y estoy en Facebook, Isolina Uzcategui. Ya se los voy a escribir por acá. En Facebook. En Instagram. Instagram es con M, sí, ¿verdad? nene. Con N, Ujú. Instagram. con M, MM. N, Sí. perdón. Por ahí me consigue. Entonces, ya sabemos, vivir el presente es un estado de conciencia, de presencia, darme cuenta qué me está pasando, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando. Y hay una serie de técnicas, muchas, para quedarme con los pensamientos afirmativos y soltar esos pensamientos catastróficos y negativos. Y cómo manejar las emociones con inteligencia emocional. Y eso nos va a capacitar, a habilitar, a facilitar, transformar esos cambios que están ocurriendo, que a veces han sido traumáticos y difíciles, como les planteamos, en nuevos escenarios para desarrollar habilidades, lo que se llama ahora competencias de personalidad, inteligencia emocional, capacidad de empatizar, eh, capacidad de aprender a ser asertivo, a poner límites sin necesidad de molestarme ni mucho menos. Por ejemplo, ese tipo de competencias de personalidad. Manejar el cambio, manejar el tiempo, administrar el tiempo de manera eficaz, efectiva, tener espacios para el disfrute, para el tiempo libre, asimismo para el aprendizaje, para seguir aprendiendo. Y eso sería prepararme para cuando pasen las nuevas oportunidades, entonces yo las puedo tomar. Perfecto. Laura nos comenta que escuchar música en lo personal le funciona muy bien. Excelente. Por ejemplo, yo les puedo decir, cuando yo escucho la música, cuando tenía 16, 18 años,
yo me transformo. Y eso es muy importante porque en los últimos años, sentir alegría, usted le pregunta a la persona, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió alegría? La mayoría de la gente ni recuerda. Entonces, la alegría es una de las emociones básicas, así como el miedo. La alegría, si usted siente alegría, eso es un indicador muy importante que usted está viviendo en el momento presente. Doctora, una consulta. ¿Cómo se puede vivir con un narcisista? Me parece que esa persona no tiene nada de empatía. Sí, claro, exacto, así es. Y ese es un fenómeno que está ocurriendo cada vez con más frecuencia, yo diría que en los últimos 30 años, donde probablemente ya existía eso, pero no había el estudio, sobre todo en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, en las relaciones entre amigos, amigas, hasta en la misma familia. Entonces, lo primero sería, bueno, hay muchas recomendaciones, pero yo diría que la primera es si usted está dispuesta a seguir viviendo con ese narcisista. Y esa persona, todos tenemos algo de narcisista, todos, todos los seres humanos, pero en una proporción menor que nos permite también darnos cuenta y conectarnos con las necesidades del otro, tener consideración, que es un ingrediente de la empatía. Pero entonces, ¿qué pasa? El narcisista o la persona con tendencia narcisista se olvida de los demás y solamente quiere el disfrute propio, el placer propio y que la gente vive en función, le ayude a vivir en función de sus deseos, de complacer sus deseos, sin prestarle atención a las necesidades de las otras personas que tiene a su alrededor. Entonces, por ejemplo, la persona está planteando la pregunta de cómo se puede vivir con un narcisista. Yo diría, primero sería que usted se preguntase a usted misma o a usted mismo si usted quiere continuar viviendo con esa persona, si usted está segura que es un narcisista o una narcisista. Ujú. Evelyn nos comenta que en el caso de ella le ayuda mucho ir al gimnasio. Sí, hablamos. Perdón, Eli, ¿me puede decir otra vez el comentario? Sí, señora, ella indica que ir al gimnasio le ayuda mucho. Claro, es que ya, por ejemplo, hay experimentos y hay investigaciones que nos dicen, además de todo, en primer lugar, porque cuando vamos al gimnasio y si hacemos pesa, si trabajamos con máquinas, es importante no solamente para producir musculatura esquelética, que ya está vinculado, sobre todo hay estudios de la Universidad de Harvard que ya vinculan musculatura esquelética con larga vida, incrementa la posibilidad de vivir más saludablemente y que el sistema inmunológico está en conexión con esa musculatura. Además de eso, hay una vinculación, por ejemplo, si leemos sobre inteligencia emocional, cuando hay cólera, cuando sentimos cólera y usted va al gimnasio y levanta pesa, hace fuerza, usted está drenando un poco esa cólera, la está canalizando de manera positiva, de manera productiva, porque esa cólera no la está transformando en agresión, por ejemplo, hacia afuera, que sería heteroagresividad, o hacia adentro, que es autoagresividad. En tercer lugar, también hay investigaciones que han comprobado por qué nos sentimos tan bien cuando hacemos ejercicio y específicamente cuando vamos al gimnasio, porque se han hecho experimentos
Y no solamente que se incrementa la endorfina, que es una de las llamadas hormonas de la felicidad, sino que en tomas de orina se ha encontrado un incremento de cortisol. Es magnífico, porque a la vez produzco más, masa muscular, musculatura esquelética, incremento los niveles de endorfina y bajo los niveles de cortisol. Magnífico. Y aquellas personas que no les gusta ir al gimnasio o que no tienen los medios, caminar es el ejercicio más completo que hay. Ajá, Acá libra, nos comen, perdón, ajá, acá nos comentan que hacer ejercicio libera toxinas y esto ayuda no solo físicamente, sino también emocional. Es genial. correcto, correcto. Completamente de acuerdo con Laura, completamente. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Como les decía Liz, entre las personas que todavía están, eh, ¿creen que les quedó claro cómo vivimos el presente, transformando cambios en nuevas oportunidades? Como decía el objetivo del conversatorio. Doctora, acá nos indican que en el Facebook no la pueden seguir, ¿Por qué? como que no le permite dar, no le permite Ah, seguir. no, ya les voy a decir qué pasa, es que yo tengo dos. El personal, no, pero en el profesional, ya les voy a decir cuál es. Y solamente entran y le dan me gusta y tienen acceso a todo. Ahí hay información desde hace varios años, mucha, mucha. Ya les voy a decir cuál es. El Facebook profesional es este. Se llama también igual Isolina Uzcategui, pero es la que estoy así. Entonces, si ven, se puede ver. Sí, señora. Este es, este es el Facebook profesional, porque en el personal sí está, es diferente. Pero ahí está toda la información. Hay cantidad de información, de charlas sobre autoestima, manejo del tiempo, resiliencia, inteligencia emocional, tipos de personalidad, cómo manejar la ansiedad, el ataque, diferencia hay entre el ataque de pánico y el ataque de ansiedad. Está también, si ustedes acceden a la página, pueden acceder a un ejercicio de relajación que conduzco, ¿verdad? Usted entra a la página, solamente le da me gusta y ya puede accesar, le da hacia abajo y en este lado, ahí tiene usted un ejercicio, aquí aparece un ejercicio de relajación, usted le da acá al link donde dice ver más, le da y usted accede, no sé si se ve, déjeme ver si se ve, cómo se ve, dónde se ve mejor, ¿no? Bueno, accede aquí abajo, hay un link que lo lleva a un ejercicio de relajación completo sin costo. Y este Doc- ejercicio yo recomiendo que lo escuche, que lo escuchemos por 21 días. Cuando nos vayamos a acostar, nos vamos a dormir, lo pone en un volumen muy bajito, no importa que se duerma con ese ejercicio, tiene sonidos de naturaleza y es totalmente dirigido por mí. Y, Doctora, ah, ¿alguna recomendación para gestionar la ansiedad por fumar? sí, sabemos que el fumar es uno de los hábitos y adictivos, uno de los hábitos adictivos más fuertes a los cuales se enfrenta, ¿verdad? La persona. Entonces, lo primero es que la persona decida, o sea, qué quiere hacer con ese hábito.
si lo quiere eliminar, si lo quiere reducir, si lo quiere, si lo quiere superar. Para eso existe tratamiento. Aquí hay centros especializados en ese tipo de conductas que son catalogadas, están catalogadas dentro de, ¿verdad?, las conductas adictivas, no, sin ser peyorativas, no, nada, sino que está dentro de las adicciones, así como hay adicción al alcohol, a las drogas ilícitas, a otro tipo de cosas, al juego, al sexo, a la comida, también existe la adicción al fumar. Entonces, para eso existe tratamiento, claro que sí. Creo que ya no hay más consultas. ¿Cómo que llaman? No, sí, no hay más cosas. ¿Qué quiere decir Marjorie con que Marjorie dice funcionó? Funcionó para seguirla en Facebook. Ah, qué bien, qué dicha, Marjorie. Sí, un gusto. Ahí tienen muchísimos temas que estoy colocando desde, no sé, de como 3 o 4 años atrás. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna consulta. ¿Y todos están acá? Te iba a preguntar, ¿todos están acá en Costa Rica o hay gente de otros países? No, hay una carita feliz. Con muchísimo gusto, Marjorie. No, No, perdón, María José, Mari José se llama. Costa Rica, yo vivo en Costa Rica. Mari José dice, vivo en Costa Rica, soy española, vasca. Ajá. Costa Rica, gracias, excelente charla. Qué dicha, Sidney Castellón, Maylin, Costa Rica, Maylin Montiel. Laura Navarro desde Costa Rica, desde Salitral de Santana. Qué bien. Marcia Cervantes, Costa Rica, Edwin Vega. Ujú. Julio Castro, Costa Rica. Bien. Alan Badilla, ajá, San José de Desamparados. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente muy complacido de parte de CRS. El evento creo que estuvo muy ameno, doctora, realmente con temas muy interesantes. Agradecemos a todos los participantes de parte de CRS y los esperamos para que nos sigan acompañando en nuestras charlas Wellme. Recuerden que todos van a tener la regalía de la glicemia y Eliet, no sé si ya hiciste la selección para la regalía de la consulta. ok, la ganadora de la rifa será Ana Yancy Calderón. Muchísimas gracias y por favor, nosotros le estaremos contactando por los medios donde se inscribió a la charla. También puede escribirnos a nuestro correo de info@crs.co.cr y recordarles que nuestras charlas quedarán grabadas en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos y especialmente a la doctora por realmente darnos tan buenos consejos para vivir en el presente, que eso es lo que tenemos que hacer para ser felices. así Gracias a es. todos. Muchísimas gracias a todos, un placer y recordemos que, les recuerdo que estoy en Medicentro La Sabana, donde les cuidamos con el corazón. Estamos al frente de la Nunciatura por el Boulevard de Rormoser. Que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias Muchísimas a gracias, todos. muchísimas gracias.